¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Contigo o sin ti, casi a tono de frase de bolero, todos los partidos políticos negocian por estos días sus alianzas para las elecciones del domingo 7 de mayo, que definirá a los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Ayer, el Partido Socialista adoptó importantes decisiones en esta materia y de ellas viene a hablar en detalle en nuestro estudio su presidenta Paulina Bodanovich. Es uno de los ministros mejor evaluados del gabinete del presidente Boric. Hablamos de Mario Marcel, titular de Hacienda, con quien vamos a conversar también esta noche de la agenda de productividad que acaba de presentar el viernes pasado junto a influyentes líderes del empresariado, pero también de sus 11 meses a cargo de la billetera fiscal. Parte de inmediato Tolerancia Cero. ¿Cómo están? Buenas noches. Paulina, bienvenida. Muchas gracias. Sebastián, Paulita. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo escuché unos rumores increíbles. Me dijeron que tuvieron un consejo, pero muy álgido, así fuerte, de palabras y de posiciones, y que ya definamos qué va a pasar con el Partido Socialista en esta nueva situación de los consejeros. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Mira, creo que la reunión que nosotros tuvimos ayer, el Comité Central, donde nos reunimos los representantes de todo Chile, más de casi 100 personas, vinieron prácticamente todos nuestros miembros del Comité Central, fue muy importante porque hubo un debate. Yo inicié mis palabras llamando a la fraternidad. No es el momento de las divisiones, la unidad del Partido Socialista es un bien, porque desde ese trabajo conjunto que hemos logrado establecer en esta mesa que lleva recién 7 meses, donde yo soy la presidenta, hemos restablecido algo que se había perdido dentro del Partido Socialista, que es la fraternidad. Creo que ese es un logro, es un bien que tenemos que cuidar por sobre todo. En segundo lugar, que las definiciones de si somos un partido de izquierda o no, que es algo muy recurrente dentro de las bases socialistas, tampoco está en discusión. Y no tiene que ver con la línea o con la lista que nosotros asumamos, porque la definición de ser un partido de izquierda la hemos tenido siempre. Por eso nace el Partido Socialista de Chile, nace como un partido de izquierda, humanista, centrado en los trabajadores y con una profunda raigambre democrática, donde Salvador Allende es la máxima expresión de ello, porque llega por la vía chilena al socialismo, que no era otra cosa que llegar por la vía democrática a gobernar. Por lo tanto, y eso para gobernar, para hacer grandes cambios en Chile, tendiente a terminar con la desigualdad social, que es lo que nos animó antes, nos animó con Allende y nos anima hoy. Paulina. Entonces creo que también esa definición no está en juego, y tampoco, perdona, la lealtad con el gobierno. Nada de esto está en juego hoy. La lealtad del Partido Socialista de Chile con el presidente y con el gobierno, y con impulsar cambios que vayan en esta línea, va a seguir independientemente de la decisión que tomemos, como que es de carácter electoral y que tiene que ver también con que hoy día hay 2 coaliciones de gobierno, hay 2 estructuras sobre las que está montado el gobierno, y lo que hay que analizar es si es este el momento de anticipar discusiones que tienen que ver con el fondo y también con cómo nos reorganizamos dentro del gobierno. Paulina, Hola. Ustedes decidieron esto en su comité central, pero el PPD decidió lo contrario, e ir en 2 listas, digamos, y ya tienen claro ir en esa lista con la Democracia Cristiana, con el Partido Radical y con Liberal, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, Paulina, que usted tiene hasta el martes para tomar es, y que además ha sido mandatada por el comité central para decidir esto usted en caso de que no se llegue a una lista unitaria como ustedes están proponiendo. ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Va a estar en la lista de Prodignidad o en la de sus socios de Socialismo Democrático? Que es una decisión bien importante. Mira, otra característica que ha tenido esta dirección que encabezo es respetar la institucionalidad interna, y me atrevo a decir que más de lo que se ha hecho en los últimos años, no sé cuántos, pero en los años. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros tenemos estructuras internas, tenemos un comité central, que es la instancia que funcionó ayer y que tomó una decisión, que es insistir en la unidad más amplia de la DC al PC, una unidad integradora para este caso, no estamos hablando de alianzas futuras. Por lo tanto, yo respeto esa voluntad democrática expresada el día de ayer y creo que no es
oportuno que yo, ni ningún otro de los mandatarios, ni tampoco de la mesa, estemos expresando una opinión personal en contrario de lo que mandató el Comité Central, porque esa opinión se tiene que expresar y deliberar en la instancia correspondiente, que es la Comisión Política. Y eso será el martes, digamos. Eso será el martes. Paulina, los plazos son muy acotados, ¿no?, para decisiones de esa envergadura, y además se está dando esto que hoy día la tercera tituló como el choque de titanes en el mundo socialista, ¿no?, que es que el expresidente Lagos, por su parte, está de acuerdo, favorece 2 listas, le parece que amplía la base del gobierno y el apoyo al gobierno, pero la presidenta Bachelet ya ha anunciado a través suyo, o sea, usted anunció que conversó con ella y que ella está disponible para encabezar una lista unitaria, como dice usted, de la DC al Partido Comunista. ¿Cómo van a resolver esta situación que sin duda va a dejar personas no contentas con el resultado? Sus socios de Socialismo Democrático, si es que se van con Apruebo Dignidad, y desde luego Apruebo Dignidad, si es que se van con sus socios de Socialismo Democrático. Bueno, lo primero es que me encanta, no sé quién pondrá esos titulares, pero choque de titanes, es como, además esto era como final de campeonato ayer, los dos consejos funcionando en paralelo, hay que sacar mejores jugadores sin habernos puesto de acuerdo, por supuesto. Yo creo que nosotros tenemos una decisión seria que tomar, y que creo que el respaldo, como dije, al gobierno no está en juego. Nosotros tenemos nuestros ministros, más rato viene Mario Marcel, estamos todos en sintonía con que Chile necesita cambios, con que necesitamos priorizar, por ejemplo, la agenda económica que ha estado planteando Mario Marcel. Esos son los temas que a todos les preocupan. Hoy día vimos una encuesta en que al 67% de las personas les sigue interesando que haya una nueva constitución, pero el 51% supo que había habido cambio de las designaciones de los expertos y el 41% confía en el proceso. Entonces tenemos un problema grave, tenemos un problema de desconexión de la ciudadanía con la política, pero también porque nosotros no mostramos la verdadera incidencia que tiene la política en la vida cotidiana de las personas. Sebastián. Paulina, pero volviendo al tema de las listas únicas, el Partido Socialista se la está jugando por esa lista única y la verdad que es bastante difícil ver la cantidad de partidos que tienen que estar dentro de una lista única. Estamos hablando de 10 partidos del oficialismo más atraer a la democracia cristiana. O sea, es bastante poco viable que eso ocurra, creo yo. No sé, usted podría tener una diferencia de opinión conmigo, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa si es que no ocurre la lista única? La expresidenta Bachelet va a seguir esa carrera de ser postulante al Consejo Constitucional, o en realidad si tenemos 2 listas, la presidenta Bachelet se bajaría? Mire, hoy día la realidad es que no hay lista única. O sea, hoy día tenemos 2 listas. ¿Ya? Esa es la realidad, porque sí, la lista única es un ideal, pero no es la realidad. Hay 2 listas. Y por lo tanto, en ese escenario la presidenta no sería candidata. Ya, en eso fue categórica. Por la condición que ella puso. Sí, absolutamente, porque aquí hay que recordar que, bueno, en primer lugar, la presidenta no tiene ningún interés en ser candidata. Ella está respondiendo a un llamado que le hago yo como presidenta del Partido Socialista de Chile en el sentido de mostrar la importancia de la unidad para esta gesta, porque es evidente que dentro de las 2 coaliciones y la democracia cristiana hay distintas visiones, que tenemos diferentes opiniones sobre distintos temas, pero que esta unidad para esta ocasión yo la estimo necesaria, y la estimo necesaria porque al igual que cuando se hizo cuando fue el plebiscito de Pinochet, el año 88, hay 2 visiones de sociedad contrapuestas. Entonces, si uno quiere poder finalmente incidir en esa constitución de una manera importante como progresismo, yo creo que el progresismo es importante que vaya unido. Y eso la presidenta está dispuesta a encarnarlo, y que también es la historia de su trayectoria política. Fue ella la que incorpora al Partido Comunista en la nueva mayoría, o sea, y finalmente se construye la nueva mayoría sin una aliciente electoral, porque en ese momento el Partido Comunista no era un gran porcentaje. La sino democracia cristiana, justamente con ese movimiento, claro, al final se termina yendo. Pero la presidenta lo hizo, ¿por qué? Porque siempre ha habido un sesgo anticomunista en Chile. Entonces ella los incorpora precisamente por eso. También ella hizo gestos a la Revolución Democrática, a los partidos jóvenes en ese tiempo, para que se incorporaran al Congreso, de manera tal que aquí hay una consecuencia de lo que ha sido su pensamiento con lo que ella está planteando hoy día. Ahora, surgió otra idea,
que la planteó alguien que pertenece al PPD, que es Francisco Vidal, y que fue esta idea de, bueno, ir, pero hacer los pactos por omisión, no generar las dos listas clásicas, sino que se pusieran de acuerdo en determinadas circunstancias para omitirse allí donde mejoraban las posibilidades de que ganaran los dos. ¿Eso tiene algún asidero en el Partido Socialista o no? Mire, toda esta fórmula, yo no soy muy entendida en la cosa electoral, digamos, pero estas fórmulas pueden funcionar, pero la fórmula funciona en la medida que hay voluntad política. Si está la decisión de la unidad del progresismo, podemos, o sea, es matemáticamente posible, Nosotros hicimos el ejercicio, Sebastián, de cómo yo con un papelito, porque a mí me gusta el papelito, igual que el ministro de Justicia, un mal de abogado. Papelito primero, como dijo. El papelito primero, pues que yo exigí el papelito, porque a mí esto que me pongan la tabla Excel y la carta GAN y todas esas cosas me superan absolutamente. Bueno, pesqué mi papelito y conversé con todos los partidos y cabemos. O sea, si hay voluntad política, entramos en una lista. Que eso sería, 30 para Prueba de Dignidad candidaturas, sí. 30 para Socialismo Democrático y 12 para la DC, ¿no? Así es. Pero la DC no quiere. Bueno, ese es el problema, por eso digo que matemáticamente posible, claro, se puede. Los pactos por omisión, toda esta cosa, porque en esta elección no hay subpactos, que habría sido también una solución. Entonces se podrían dar pactos por omisión. Claro, se puede, pero hay que querer. Sí. Paulina, déjeme... Voy a insistir en una pregunta, pero déjeme ponerle la posición de que realmente no se puede la lista única. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Quedan solamente 2 días o 3 días para poder decidir. Y al menos en el trascendido de la tercera al día de mañana, aparece que usted en una reunión privada dentro de su sector del Partido Socialista tenía más bien la voluntad de ir en 2 listas. Pero hay otra fracción del Partido Socialista, como la de Camilo Escalona, que justamente quiere a una lista de todas maneras. Entonces, ¿cómo van a poder resolver esa tensión interna de aquí a 2 días y de esa manera poder inscribir el 6 de febrero a todos los consejeros? Bueno, esa es precisamente la discusión que estamos dando, y aquí el anuncio que yo hice ayer de la presidenta Bachelet tenía que ver precisamente con buscar la fórmula de que este papelito que yo llevé pudiera pensar por los otros partidos políticos. Yo siempre he ejercido como abogada y fundamentalmente en materia laboral, en negociaciones colectivas, y a veces uno siente que la negociación ese día se va a caer y que vamos a tener que ir a la huelga y que hay que votar la huelga y se pide la hora para que vaya el ministro de FE para votar la huelga y finalmente se llega a un acuerdo. Entonces, muchas veces uno está en el último minuto y lo logra. Y en ese sentido, Paulina, ¿cuánto movió la aguja este anuncio de parte de la expresidenta? Porque el PPD dijo, estaba viendo las declaraciones de Natalia Piagentili, dijo, sí, nos parece muy bien que la presidenta se ponga a disposición, pero nosotros seguimos pensando. Y esa es la otra pregunta también, porque lo que argumentan es que es un problema de perfil, de que el socialismo democrático tiene un perfil distinto a Prueba de Dignidad, que eso es claro, ¿no? Y que si van juntos se va a no haber esa diferencia de proyecto, y que eso sería importante para el futuro también. Bueno, es que eso pasa porque uno establezca principios comunes, tal como se hizo para las bases estas de la nueva Constitución, donde establecimos 12 bases. Bueno, que tú decías que era más cuidado que hijo único hoy día, y yo quiero decir que las 12 bases son bases bastante esenciales. O sea, el respeto al himno y a la bandera no me parece que sea una cosa que no vaya a permitir la deliberación democrática. El respeto al Estado Social y Democrático de Derecho o a los derechos internacionales y derechos humanos. O sea, yo creo que entiendo el ánimo con que lo hiciste, pero creo que... son comentarios que dicen las personas. No, sí, por eso digo, pero creo que tampoco es llevar al extremo de que aquí no va a haber discusión constitucional, porque finalmente lo que queremos es que haya acuerdos. Y también en la mesa de discusión constitucional estuvimos muchas veces, y de hecho recuerdo el día sábado, el día viernes en la noche, nos paramos todos enojados, que fue la única vez que nos enojamos y nos fuimos enojados. Y el sábado ya estaba todo perdido, y el domingo en la mañana empezamos a conversar y finalmente logramos el acuerdo el día lunes. Entonces, ¿usted cree que todavía hay de aquí al martes posibilidad de una lista única? Mira,
Fernando tenía ¿cómo se llama? Un programa antes de los partidos de fútbol. ¿Te acuerdas que iban a defender? Sí, ya, bueno, nunca me invitaste en ese tiempo. En la barra. Entonces ya va a salir de nuevo. Yo tengo que ir a defender a Magallanes, tú sabes, que yo soy hincha acérrima de Maganojitos de Claveles. Bueno, ya. Después del triunfo contra Colo-Colo, yo creo que están felices. Por supuesto, siempre. Oye, entonces, volviendo, ¿por qué lo digo? Porque yo soy como súper futbolera, minuto 90. Aquí en el minuto 90 se puede. Ya. Y es un drama para el gobierno y para el socialismo democrático si terminan en el PS en la lista de Apruebo Dignidad y el PPD y los demás en otra. ¿Es dramático? Mira, yo creo que nada es tan dramático y nadie se muere por ninguna de estas cosas. Son decisiones que hay que tomarlas dentro de un contexto. El contexto que tenemos hoy día es un contexto de un gobierno que requiere nuestro apoyo. Yo creo que si el Partido Socialista toma una opción u otra opción, no puede quedar ninguna duda, más aún después del gesto que hace la presidenta Bachelet ayer de ponerse a disposición de la unidad y que nosotros como partido reafirmamos. Mira, de todas la mitad de las opiniones más o menos ayer de las que se expresaron en el Comité Central, unas a favor de una lista, otras a favor de otra, pero ninguna en contra del gobierno, ninguna. Hay críticas, hay comentarios, hay deseos de mejorar, hay problemas personales en las regiones. ¿Cuáles fueron las mayores críticas que recogió usted contra el gobierno ayer? Hay críticas, no, es que no era un espacio para eso, entonces sí, más pero bien es importante porque... No, pero hay críticas respecto, por ejemplo, al tema de los indultos, en relación a distintas cosas que han ocurrido, pero lo que quiero decir es que no escuché ninguno que dijera hay que salirse del gobierno, o el gobierno aquí o el gobierno allá. El Partido Socialista es un partido leal, es un partido que ha tenido grandes fracturas en su vida, que nace además de distintas vertientes anárquicas, de distintos tipos. Por lo tanto, sabe también navegar dentro de la diferencia del partido y sabe gobernar en coalición. Oye, voy a usar una frase que tú, o un concepto que tú has usado ya 2 veces, el de voluntad política. Voluntad política es un concepto extraordinariamente interesante. Lo voy a ampliar en mi minuto de confianza a propósito. Pero es realmente muy interesante porque es un concepto que solamente se puede constatar esa intención porque tú puedes ver que efectivamente pasan cosas si que hay voluntad política. Voluntad política nosotros la hemos usado, pero en miles de discursos para un montón de cosas y siguen las cosas estando exactamente en el mismo lugar. Entonces, la palabra voluntad política perdió fuerza en ese sentido. Una de las cosas que tiene de potente la voluntad política es que tú inmediatamente cuando la aplicas ves una cosa distinta a lo que había antes. Si tú dices, yo quiero superar el tema del déficit habitacional, y vamos a hacerlo de inmediato, y esa es nuestra voluntad política de poner los esfuerzos aquí y allá. Si no empiezas a ver ladrillo por ladrillo, parado arriba, vale callan para todo. En este caso particular, cuando tú dices de voluntad política, ¿qué es lo que tenemos que ver los ciudadanos para que eso ocurra? Bueno, creo que la voluntad política ya la han manifestado los partidos, y yo en eso soy súper respetuosa, en el sentido... o su voluntad política, cuál es su opción. Los partidos han tomado su opción, el Partido Radical, el Partido Liberal. El Partido Liberal es el que dice, nosotros privilegiamos la unidad del socialismo democrático. Ese es finalmente su fin último. El Partido Radical y el PPD se han pronunciado por las 2 listas. Entonces, nosotros tampoco como Partido Socialista buscamos imponer algo porque no nos corresponde. Yo soy muy respetuosa, a mí no me gusta que se metan tampoco las decisiones internas mías. Entonces, yo lo hablé hoy día con los presidentes de los partidos y se lo señalé expresamente, en términos de decirle, nosotros no queremos imponer algo, solamente estamos poniendo esto a disposición. E incluso la propia presidenta a mí me dijo, mira, yo creo que aunque yo me ponga a disposición, esto no va a producir un efecto, o sea, no vamos a lograr la lista única, sí, porque ya están tomadas las decisiones, ya es muy tarde. Entonces, pero aún así ella lo hace a sabiendas probablemente de que no va a producir ese efecto, pero sí se va a producir un efecto de llamado a la unidad, a la convivencia, al mayor diálogo político entre todas las fuerzas políticas.
y que se entienda además que desde el Partido Socialista, con su máxima representante, que es la presidenta Bachelet, hay un apoyo irrestricto al gobierno. No porque estemos de acuerdo en todo, porque también hemos sido críticos, pero yo soy crítica en las instancias que corresponde, en la confianza que nos ha dado el presidente, tanto a través de los ministros y ministras, como también en la relación que yo misma tengo con él, y que yo puedo expresar mi opinión. Por lo tanto, esa es la instancia y esa es la lealtad. Esto no se hace por el diario, no se hace en la televisión, se hace en el ámbito en que uno puede lograr también que las cosas puedan ocurrir. Bueno, y hemos escuchado justamente en el diario las pretensiones del Partido Socialista de que haya mayor participación por parte de la socialdemocracia en el gabinete, tanto ministros, subsecretarios, seremías, jefes de servicio. Y por otra parte uno ve declaraciones del presidente de Revolución Democrática, el cual él dice, si es que los partidos se unen a una lista única, bueno, van a poder tener mayor probabilidad como de tener mayores cargos. Entonces yo le hago la pregunta, sinceramente, ¿no habrá de esto un sentido de oportunidad para poder optar por mayores cargos? Y justamente sabemos que estamos a puerta de un cambio de gabinete, que aprovecho también de preguntarle ¿cuándo va a ser el cambio de gabinete? ¿Será ahora, en febrero, en marzo? Será cuando tenga que ser nomás, cuando lo diga el presidente. Mire, yo le conversé también con el presidente de Revolución Democrática, porque no me parece que sea fraterna esa postura, mucho menos por la prensa, y creo que creer que el Partido Socialista de Chile, con los 90 años de historia que tiene, va a tomar una decisión por 3 subsecretarios más o menos, es algo que la verdad lo considero una afrenta. Yo, en ese sentido, además, para ser más consistente con esto, hablé con la ministra del Interior y le pedí que durante todo este periodo, hasta la inscripción de las listas, cese cualquier nombramiento, oferta de cargo o designación respecto de militantes del Partido Socialista. Paulina, hablemos del cambio de gabinete que se está anunciado. Usted decía en una entrevista que la idea es que el 1 de marzo lleguen todos peinados, listos para empezar el nuevo año escolar, con el estuche, con los zapatos lustrados, la manzana y todo. Pero ya no fue ahora el cambio de gabinete y va a ser entonces la primera semana de marzo. La verdad es que no hay cómo llegar el 1, digamos, de marzo con todo eso sobre la mesa y ya digamos con las personas instaladas en sus cargos. No, pero yo aludía más bien a las autoridades regionales, al Ceremi, que ha habido un recambio gradual. Aquí no ha habido y no va a haber un gran cambio. No va a haber de ministros, o sea, de ministerios, subsecretarios, Ceremi, todo junto. No, porque los Ceremi son 300 y tantos y han ido cambiando. Han ido cambiando 2 por región, 3 por... Entonces, eso ha sido un poco lento. Entonces, yo a eso aludía. Ya. No estoy aludiendo al cambio de ministros y subsecretarios, que el presidente lo hará cuando él lo estime. Él es el quien evalúa, es él quien ve la configuración de su gabinete, pero sí en esto, y esto no es algo que yo haya dicho ahora, y por eso he insistido en que no tiene que ver con la coyuntura ni con la lista, es algo que hicimos ver como socialismo democrático, que al ingresar las ministras al comité político también tenía que haber una correlación al nivel de la subsecretaría, no porque nosotros creamos que tiene que haber igualdad exacta matemática, sino porque si entran las ministras ahí es porque el presidente considera que la visión del socialismo democrático es necesaria en el gabinete, pero el gabinete se compone de ministros y subsecretarios. Entonces, a nivel de ministros y ministras tenemos una presencia importante, pero luego en la subsecretaría no. Entonces, ese era el espíritu de lo que yo dije, además esto lo hablé en privado muchas veces en La Moneda, con el jefe de gabinete, etcétera. Por lo tanto, no es algo que yo haya puesto hoy día sobre la mesa y que absolutamente no tiene nada que ver con el tema. Y que es una postura del socialismo democrático en general, además el tema de estos otros cargos, ¿no? Sí, porque, perdona Paula, pero también, mira, cuando somos 4 partidos, aquí estamos 4, y a mí, Partido Socialista, me dan todo este pedazo de la torta a mí, y a ustedes le dan una lonjita chiquitita, ¿qué se produce? Se produce necesarias fricciones entre los partidos. Entonces, eso es lo que yo traté de transmitirle a La Moneda. Decirle, mire, finalmente no es así, no ha ocurrido, pero también puede ocurrir que el de allá diga, pucha, ¿por qué los socialistas tienen y yo no tengo? Y se produzca una fricción entre nosotros. Y nosotros, como he dicho desde un principio aquí, la unidad no es solamente en una lista, la unidad tiene que construirse, la unidad no se decreta, no se impone, la unidad es un trabajo diario. Sí. Y en ese sentido, ¿qué cree usted, más allá de que es una atribución del presidente decidir cuándo y a quiénes va a poner en el gabinete? Pero
¿Qué cree usted que es importante de cara a la alta reprobación que tiene hoy día el gobierno, que no tiene una popularidad bastante baja? ¿Qué es importante tener en cuenta en este cambio de ministerios y subsecretarías? ¿Qué para usted sería importante que fuera tomado en cuenta? ¿La experiencia, la experiencia previa? ¿Qué es lo que ayudaría al gobierno a empezar este nuevo año de manera mejor? Mira, yo creo que esto no es un problema de edades ni de generaciones. ¿Ya? Y haciendo alusión nuevamente a mi pasión futbolística, hay gente que es buena para la pelota y gente que no es buena para la pelota. ¿Ah? Entonces yo buscaría personas políticas. Buenas para la pelota. Buenas para la pelota. ¿Hay personas que no son buenas para la política hoy día? Sí, pues claro, hay gente que es muy buena académicamente, que tiene muchos títulos, mucho magíster, doctorado, around the world, pero a la hora de la que hubo, no saben de gestión pública y no saben de otras cosas que tienen que ver precisamente con esto, con tomar el cafecito, con lo que significa la política, la conversación, el diálogo, la búsqueda de acuerdos. Y eso están en todas las coaliciones, en todos los partidos, así que aquí no estoy diciendo que allá sí, acá no, en todos los partidos. Es interesante ese punto sobre la base de que, claro, en las coaliciones, en los partidos, están ese tipo de personas que eventualmente no son duchos en determinada materia que requiere experiencia, que requiere conocimiento, que requiere creatividad, etcétera. La pregunta es, ¿están también en el gobierno? Claro. ¿Dónde en el gobierno? No, o sea, yo creo que hay gente que demuestra... Usted dice, por ejemplo, lo que ha pasado con el Ministerio de Relaciones Exteriores o lo que pasó con la ida a Temucuicú y todo ese tipo de cosas son no solamente desprolijidades, como planteó la vocero, sino que tienen que ver con esto exactamente que usted está diciendo. Yo creo que hay una cosa que cuando uno no sabe algo, pregunta. ¿Ah? O sea, yo creo que nadie nació sabiendo nada. O no, nadie nació sabiendo todo, digamos. Entonces uno pregunta, ¿ah? Y se guía por la experiencia de otro, porque la experiencia se va adquiriendo. Entonces el problema es cuando hay gente que hace las cosas, no le pregunta a nadie, ¿ah? Y ese es un problema. Y después queda con dolo. Pero mira, yo de esto quiero ser bien clara. A mí no me gusta esto de que los jóvenes son todos inexpertos y que entonces por eso ergo tal cosa. O que entonces la sabiduría del socialismo democrático es la que arregla el gobierno. No es así. ¿Ah? Aquí lo que pasa es que se ponen los énfasis en las cosas equivocadas. Yo creo que la experiencia del socialismo democrático es buena, pero también quienes conformamos, o los partidos que conformaron el socialismo democrático también cometieron errores, hubo problemas de transparencia, de corrupción, y hubo también problemas de gestión y de dónde se ponían la voluntad política. Sí, dónde íbamos a poner los énfasis y cuáles eran las políticas que teníamos que orientar y privilegiar. Entonces hubo problemas. Tampoco es que todo el pasado fue súper bueno. Paulina, para cerrar este tema. Perdona, y que los jóvenes ponen el énfasis en la inexperiencia, pero no se pone el énfasis en que es una generación políticamente muy exitosa, una generación de jóvenes con pachorra, que pasan de tirar piedras al Congreso y del Congreso a la moneda en 10 años. Entonces, esa pachorra también hay que verla en acción. Entonces, yo creo que estamos siempre poniendo los énfasis en el lado negativo de las cosas. Sí. Y yo, como me describo siempre, soy una optimista empedernida. Paulina, pero ¿cómo califica usted lo que ha pasado esta semana en la Cancillería? Bueno, partiendo por el audio que se filtró. Y se lo pregunto también porque hay varias personas, ex cancilleres de la época de la concertación, ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que han manifestado una sumatoria de críticas hacia la gestión actual de la Cancillería. Cercana al Partido Socialista, la Cancillería. Autogol. Siguiendo con el fútbol. Lógico. Pero ¿cómo se explican estos autogoles que se van como acumulando? Ese episodio, yo no creo ni siquiera que la Fiscalía Nacional, que entiendo que está investigando y que la subsecretaria va a hacer un sumario, logre explicar, porque creo que mira, no voy a decir la palabra. No, pero dígala. No, lo que pasa es que es un episodio que yo creo que es muy lamentable, muy lamentable. Es lamentable. A ver, hay cosas que son lamentables porque eventualmente hacen daño, y hay cosas que son lamentables porque nunca debió ocurrir. La pregunta, y te la hago directamente a ti porque tú tienes carrera y recorrido en esto,
¿cómo te puedes explicar que pase una, voy a usar la palabra oficial, desprolijidad de esa envergadura cuando tú tienes el control de todo el movimiento? Por eso lo digo, yo creo que, ¿sabes? Lo más lamentable de esto es que, por una parte, daña las relaciones con el Congreso, ¿ah? Porque todo el Senado se quejó. Yo estaba ese día cuando sale la noticia en la discusión de los expertos y los nombramientos, y yo le di excusa y solidaricé con el senador Quintana, porque yo creo... yo soy bien mal hablada, o sea, yo no critico el lenguaje, porque yo también, si me grabaran, probablemente no sería el mejor, mi mamá se avergonzaría mucho, digamos. ¿Ah? Entonces, yo creo que el problema de esto es como la actividad política. Nosotros tenemos que, cuando hay este rechazo a la política, somos nosotros, quienes estamos en política, quienes tenemos que subir el nivel. ¿Ya? Y yo creo que el nivel de esa discusión era lo malo. ¿Ah? Era como estar haciendo un plan, no sé, una cosa muy poco analítica. A eso voy. O sea, más que las palabras, yo creo que lo poco analítico de la conversación y el efecto que provoca con el Senado, con Argentina, porque obviamente van a dar por superado el impasse, pero esto, como decía Carlos Caballo, lo van a cobrar en cuotas. ¿Ah? Entonces, bueno, nos pone en una situación otra vez de tener que andar pidiendo disculpas, y a mí de verdad me parece que no tiene ninguna explicación. O sea, no pienso y no la encuentro, no sé si la tiene. Y justamente hablando de autogoles, se me da a la cabeza inmediatamente los indultos. ¿Qué opina usted realmente? Yo sé que usted es de la opinión de que los indultos deberían ser más humanitarios y no de carácter político, al menos eso fue lo que leí en una declaración pasada a usted. Pero ahora que hemos tomado más distancia, ha pasado ya casi un mes, ¿qué opina usted de los indultos? ¿Fue realmente un autogol? ¿Fue una desprolijidad? Yo creo que, más allá de la desprolijidad técnica, el efecto político que tuvo no fue bueno, y es evidente. El momento tampoco me pareció el adecuado, y yo no discuto la facultad que el presidente de la República tiene sobre este punto, porque verdaderamente es una facultad exclusiva de él, y él está posibilitado de dar el indulto en todos estos casos. Entonces yo no discuto eso, lo que discuto es la oportunidad. Estábamos en medio del cierre de esta mesa de seguridad y que no se ha logrado retomar hasta el momento. Y que no se ha logrado retomar. Entonces, bueno, la verdad es que yo siento que la decisión, el momento de la decisión no fue oportuno. Ahora, sigue apareciendo el tema, digamos, sigue estando arriba en la agenda pública, y las encuestas que hemos conocido, las personas están en contra de que se hayan dado los indultos. ¿Cuándo se va a dar por cerrada esta polémica? Bueno, ahora fue al Tribunal Constitucional, pero políticamente, ¿cómo cree usted que esto va a tener una solución? Yo creo que políticamente ya el tema pasó, sin perjuicio que en los medios va a continuar, porque obviamente esto puede seguir siendo noticia, tanto salga del Tribunal Constitucional, etcétera. Creo que la única posibilidad de que avancemos es poniendo los temas que nos interesan a nosotros como partidos políticos de gobierno, al gobierno, sobre la mesa. Es decir, que nos concentremos. Camila Escalona decía que los costos de los indultos lo iban a perseguir por mucho tiempo. Le puso senador ahora a sí, ex senador, secretario general del Partido Socialista. Al secretario general. Yo creo que es una materia que efectivamente es discutible, que además en el escenario de percepción de seguridad pública, que es muy malo, porque estuve con los presidentes regionales del partido ayer y hablábamos en Coyhaique. Nunca en la vida había un portonazo. ¿Ah? Entonces, pero la gente en las encuestas allá tiene miedo de los portonazos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la prensa también muestra eso. Entonces, hay verdaderamente delitos que se cometen en ciertos lugares de alta connotación pública, pero también en lugares que no se cometen también está la misma sensación. Paulina, quería preguntar, me quedó pendiente una pregunta de cuando dijo en las planillas Excel que le habían mostrado, que usted quería papelitos así. En esas planillas Excel le muestran que si van en una lista van a sacar mejor resultado que si van en dos. No, es que yo las simulaciones no creo ninguna. Ninguna. A mí me pueden mostrar todas las encuestas del mundo. Mira, la única encuesta que creo es la que salgo bien yo, en ninguna otra.
Ya, pero no La es que recorto, tenga, digamos, información que diga que No, van a maximizar no. su resultado. O sea, este es un tema No, político. Mira, este es un netamente. tema político que no tiene que ver con lo electoral, porque si fuera por lo electoral, claro, uno empieza a hacer, mira, que saquemos un partido acá, un partido allá, mezclemos esto. No, la decisión que yo creo que nosotros tenemos que debatir es si mantenemos las coaliciones de gobierno tal como están, ya tenemos la realidad de que hay dos listas. Entonces, mi posición no tiene que ver con un problema de fondo, sino, si de fondo me refiero de discusión política mayor, que hay que abordarla en otras instancias, y no es este el momento. Entonces, o mantenemos las dos coaliciones como están, o pasamos de una coalición para la otra. A lo mejor un partido de acá, de Acuerdo de Dignidad, dice, entonces yo me voy para el socialismo democrático. Ese rebaraje puede pasar. Claro que puede pasar, pues si quedan, ¿cuántos? 7 días para inscribir la lista. Perdón, Paulina, pero si es que quedara el descalabro electoral y todas las cosas salieran mal, ¿a quién se le pasa la cuenta? O sea, la ciudadanía que quiere algo, ¿a quién le pasa? ¿A quién le apunta con el dedo y decir, mira, esto pudo haber sido distinto, pero finalmente no fue? Y lo digo con la suficiente antelación para que después no vaya a salir otro que diga, no lo vimos venir. Bueno, Puede perfectamente ser una situación tremendamente derivada a, qué sé yo, molécula de política, cada una por su lado, o que no alcancen para generar las mayorías que se necesitan. Esa cuenta la pagan ¿quiénes? ¿Las pagan los partidos y sus conductores actuales? ¿Cómo? Bueno, la responsabilidad política es otro concepto que habría que reflotar. Yo veo muchas actuaciones hoy día que no tienen que ver con el momento político actual. Creo que nosotros tenemos que tomar conciencia del delicado momento que hay a nivel mundial, económico, la guerra de Ucrania. Todo esto tiene impactos acá. Entonces, como que pareciera que nosotros vivimos en una mini burbuja donde solo funcionamos aquí y que nadie mira para afuera, nadie ve la situación grave que ocurre, a mi juicio, de esta ultraderecha que está surgiendo por tantas partes del mundo, que es negacionista, que va contra una agenda de derechos humanos. Entonces, yo digo, esa es la preocupación que nosotros deberíamos tener, no una lista o dos listas. Lo importante es cuál es nuestra postura como partido de centro izquierda y de izquierda para enfrentar aquello, porque ese es el problema que tenemos, un populismo enorme. Entonces aquí no hay responsabilidad política, porque finalmente si estamos cada uno guiándonos por nuestros intereses personales o por los intereses para mi partido, claro, todas estas visiones identitarias reafirman a la barra brava. Los de atrás te dicen, ¡vamos! Ya, ¿y qué seguimos? ¿Qué sacamos con eso? Entonces aquí hay que también tener disposición a pagar costos. Y yo veo hoy día en la política chilena que nadie está disponible para pagar costos, porque todos dicen cosas, puertas adentro, que no están disponibles a decir las puertas afuera. Dicho eso, si es que fuera efectivamente la elección un descalabro, ¿los costos los tienen que pagar quiénes? ¿Los presidentes de partido? Las directivas de los partidos, claro, por supuesto. Ahora, ¿un descalabro en qué término? Que se consiguiera mucho menos de lo que se podría haber conseguido si es que se hace de otra manera. Eso nunca se va a saber. Que mira, se va a saber. No se puede saber. Hoy día nosotros tenemos de partida no sé cuál de todas las encuestas que sacaron hoy día, porque hubo como una profusión de encuestas. Entonces, alguna de estas decía que la mitad de las personas todavía no sabe por qué posición va a tomar o por qué partido pronunciarse. Esta elección va a ser una elección bien particular, porque como genera unas inhabilidades muy largas para postular a cargos de elección popular, vamos a tener gente o muy joven o gente más antigua de la política que va a postular, porque todos los que están ahí en la medianía de la tabla, eso queremos, y me incluyo, ser candidatos a parlamentarios, alcaldes, a algo. Por lo tanto, vamos a tener personas que no necesariamente van a ser tan conocidas por el electorado hoy día. Y entonces se va a recurrir probablemente a la marca del partido. La gente va a buscar, va a decir, a ver, ya, Partido Socialista, marco, listo. Entonces, ahí va, en la cancha se ven los gallos nomás, pues ya. Y yo estudié en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile. ¿Y saben cuál es el grito de la Escuela de Derecho? A lo hecho, pecho.
Escuela de Derecho. A esperar el 7 de mayo entonces. Muchas gracias, Paulina Bodanovich, por haber estado con nosotros. Muchas gracias Muchas a ustedes. gracias. Que tengamos una buena semana. Esperemos. Volvemos en un ratito con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.